Silver Hollow, territorio de Wyoming. Finales de la primavera de 1874. Una pequeña iglesia de madera en las afueras de la ciudad. Los bancos crujieron bajo el peso de espaldas rígidas y corazones aún más rígidos. Afuera, el viento levantó una fina capa de polvo que se depositó en las ventanas de la capilla, suavizando la luz del atardecer. En el interior, el silencio tenía un tono cortante, interrumpido únicamente por el golpeteo vacilante de un pie de madera sobre las viejas tablas del suelo. Eliza May estaba de pie en el umbral del pasillo, con las manos apretadas con fuerza alrededor de un ramo de flores silvestres. Su vestido era sencillo, de muselina blanca, cosido a mano con esmero y con costuras irregulares. Se ceñía modestamente a su delgada figura, el dobladillo se levantaba ligeramente sobre su pierna derecha, dejando al descubierto la bota de cuero en un pie y la curva pulida de una prótesis de madera en el otro. El silencio en la habitación era denso, pero no amable. Las miradas eran como cuchillos. «Está cojeando». Una mujer susurró tras su abanico. «Oí que ni siquiera puede caminar una milla sin caerse», murmuró otra. «Pobre Samuel. El chico se ha vuelto tonto». Un ranchero se burló desde la primera fila. Casarse con la empleada doméstica y un lisiado, nada menos. Una leve carcajada resonó como respuesta, rápidamente disimulada tras manos y pañuelos. El rostro de Eliza ardía, pero siguió moviéndose. Paso, arrastrar, paso, arrastrar. Cada golpe sordo de su pie de madera sonaba más fuerte que la campana de la iglesia el domingo. Su madre estaba sentada sola en el último banco, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas y las manos cruzadas sobre el regazo como una oración sin respuesta. Sin damas de honor, sin música, solo motas de polvo y juicios. A Eliza se le cortó la respiración cuando su pierna flaqueó cerca del punto medio. Se estabilizó agarrándose al banco que tenía al lado. Su visión se nubló por un instante, no por dolor. Estaba acostumbrada al dolor, pero no al peso de 100 ojos que la observaban. Entonces, unas botas golpearon el suelo. Samuel Delany estaba de pie en la segunda fila del lado del novio. Llevaba una camisa blanca impecable debajo de un chaleco de cuero marrón, con un pañuelo de seda negro al cuello perfectamente atado. Su abrigo oscuro desprendía un tenue aroma a aceite de silla de montar en el sendero, y su sombrero negro proyectaba una sombra sobre unos ojos que nunca vacilaban. Sin decir palabra, entró en el pasillo. Los jadeos se elevaron como una ola. Eliza se quedó paralizada. Las botas de Samuel, con sus espuelas, resonaban suavemente con cada paso hasta que llegó a su lado. Él la miró de verdad, y el caos de susurros se desvaneció. No preguntó, no dudó. Se inclinó y la alzó en brazos. «Alisa», dijo en voz baja, solo para ella, «ya has caminado suficiente». Luego se volvió hacia la multitud. Su voz era tranquila pero penetrante. Ella no camina porque debe hacerlo. Ella camina porque se niega a dejar que el mundo decida su valía. Una pausa, luego un sonido más fuerte, firme como la piedra. «La llevo ahora en brazos porque la elijo con todo mi corazón y con ambos pies». Siguió un silencio inmenso y eléctrico. La habitación no tenía respuesta. La cabeza de Eliza estaba apoyada contra su pecho, su respiración temblorosa, su ramo se deslizó ligeramente, los pétalos rozando su hombro. Samuel dio el siguiente paso, y luego otro. Cada paso atravesaba la vergüenza como el viento el trigo. La llevó en brazos, pasando por encima de todas las miradas burlonas, de todas las bocas que susurraban. El pasillo ya no le pertenecía a ella para cruzarlo sola, y nadie se atrevió a volver a hablar. 13 años antes, en Silver Hollow, territorio de Wyoming, en 1861, nació Eliza May en medio de Dust and Water. Sus primeros recuerdos eran de calor, del sol secando los campos áridos alrededor de Silver Hollow, de la estufa de leña donde su madre removía interminables ollas para la familia Delany, y de sus propias manitas leyendo sobre suelos fregados antes de poder escribir su nombre.
Su madre, Ruth, era sirvienta en el rancho más grande del territorio. Los Delanis poseían miles de acres de tierras salvajes, cientos de cabezas de ganado y más orgullo que bondad. Ruth se ganaba su sustento con obediencia silenciosa y espalda encorvada. Elisa siempre estaba muy cerca, observando, aprendiendo cuándo hablar y cuándo desaparecer. Su cabaña era un cobertizo adosado al borde del rancho. 2 camas, una lámpara y una ventana remendada que daba a las colinas. Elisa creció observando la casa de los Delany desde la distancia, como una niña que contempla un mundo al que nunca debió pertenecer. Cuando tenía 8 años, todo cambió. Era finales de primavera. El río bajaba crecido por el deshielo y el ganado estaba inquieto. Elisa estaba jugando cerca del corral con su hermano menor, Jonah, que acababa de cumplir 5 años. Un grito repentino resonó, seguido del estruendo de cascos galopando con pánico. Una yegua, asustada por una serpiente, se encabritó y se soltó. Jonás se quedó paralizado. Elisa corrió. Ella lo apartó de un empujón justo a tiempo, pero la pezuña de hierro del caballo le atrapó la pierna derecha. El dolor era como relámpagos, gritos, sangre, hueso y luego oscuridad. Cuando despertó, el mundo había cambiado. El médico dijo que la pierna no se podía salvar. La infección se había extendido demasiado. Un carpintero ambulante le talló una prótesis de madera, tosca pero resistente. Me pellizcó. Se raspó. Lo hizo en el frío. Pero Elisa nunca se quejó. Lo hecho está, dijo su madre, colocando una mano en la frente de su hija. El mundo no espera a chicas que cojean. Así pues, Elisa aprendió a caminar de nuevo, no con gracia, sino con tenacidad. Caminó entre el dolor, entre las risas a sus espaldas, entre estados que se prolongaron demasiado y una lástima que dolía más que el odio. Los niños en la iglesia susurraban y reían entre dientes. El hijo del panadero la llamó una vez chica tocón. Nunca más lo hizo. No después de que Elisa le estampara la fiambrera en la nariz. La azotaron por ello, pero no lloró. Ella nunca lloró. A los 15 años, Elisa ya trabajaba en la cocina de Delany. La salud de Ruth había comenzado a deteriorarse, y alguien tenía que conservar el trabajo. Picó cebollas hasta que le ardían los ojos, cargó ollas pesadas que le hacían palpitar el hombro y fregó los suelos mucho después de que todos los demás se hubieran ido a la cama. La mayoría de los sirvientes la ignoraban, aunque algunos le mostraban una discreta amabilidad. Los Delanys apenas la veían, salvo él. Samuel, el único hijo de los Delany, alto incluso a los 17 años, con la mirada de alguien que pertenecía a los cielos abiertos. Montaba a caballo como si hubiera nacido en la silla y hablaba poco, pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba. Elisa intentó no mirarlo, pero lo hizo. Desde la ventana de la cocina, ella lo observaba domando potros en el campo, riendo con los peones del rancho, caminando solo bajo la luz de la luna. Una vez lo sorprendió deteniéndose al borde del arroyo detrás de la casa, recogiendo un pájaro con un ala rota y envolviéndolo suavemente en su pañuelo. Esa noche soñó con manos que curaban en lugar de herir. No hablaron. Aún no. Pero Elisa sintió que algo cambiaba, profundo y silencioso, como el deshielo primaveral bajo la tierra helada, una calidez que no se atrevió a nombrar. Silver Hollow, 1871. Samuel Delany tenía la complexión de un hombre que creció rápido y temprano, hombros anchos, manos curtidas y una mandíbula que parecía esculpida en la misma piedra que las colinas más allá del rancho. A los 20 años, ya era más alto que la mayoría de los hombres del pueblo. Su voz era baja, la usaba poco, y su mirada tenía un peso que incomodaba a los mentirosos. Era el único hijo de su padre, heredero de un reino de ganado, tierras y expectativas. Pero él no era su padre. Nathaniel Delany gobernaba su rancho como un caudillo, despiadado, autoritario, nunca se equivocaba. Los empleados le temían.
Los peones del rancho le obedecían con una lealtad nacida más del miedo que del respeto. Samuel, aunque nacido de la misma sangre, se comportaba de manera diferente. Escuchaba más de lo que hablaba. Se quitó el sombrero en señal de respeto a las chicas de la cocina. Cuando un mozo de cuadra dejó caer un cubo de agua cerca de los caballos, Samuel no gritó. Él simplemente ayudó a limpiarlo. A menudo se le veía solo al atardecer, caminando a lo largo de la cerca, revisando las puertas con sus manos enguantadas, como si quisiera asegurarse de que la tierra aún respiraba bajo sus botas. Y a veces Elisa lo veía mirándola, no con lástima, no con curiosidad, simplemente observándola. Recordaba la primera vez que él le habló. Era una tarde fría de finales de octubre. Elisa, que ahora tiene 18 años, caminaba apresuradamente por el vestíbulo principal llevando una bandeja de té cuando resbaló con una alfombra suelta. La bandeja cayó al suelo con estrépito, el té caliente salpicó sus brazos y la porcelana se hizo añicos. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado, esperando la ira que sabía que se avecinaba. Una de las criadas mayores sonrió con desdén. Debería saber que no puede correr con una sola pierna buena. Antes de que pudiera llegar el regaño, Samuel dio un paso al frente. Fue la alfombra, dijo claramente. Ya lo había visto deslizarse antes. Debería haber dicho algo. Se arrodilló junto a ella y recogió la taza rota. Voy a limpiar esto. Continúen todos. Elisa se quedó mirando, atónita, pero no dijo nada. Más tarde esa noche, encontró una nota escondida debajo del platillo roto en la cocina. Para aliviar la quemadura, prueba con miel. Ayuda. Dakota del Sur. Así fue como empezó. Sin declaraciones, sin grandes gestos, solo miradas intercambiadas a través del corral. Una breve conversación mientras se cuidaban los caballos a altas horas de la noche. Samuel le preguntaba por la pierna, no como los demás, no con condescendencia, sino con curiosidad y respeto. ¿Te duele con el frío? A veces, lo admitía, pero no lo suficiente como para dejar de caminar. Le gustó esa respuesta. Una noche, después de que los demás se hubieran retirado a sus habitaciones, Elisa llevaba pienso por el pasillo lateral cuando la señorita Tabita, una prima lejana de los Delaneye que estaba de visita desde la ciudad, la empujó con el hombro. La chica la miró con desprecio, la llamó sombra coja. Elisa perdió el equilibrio y cayó con fuerza, torciéndose la pierna de forma extraña debajo de ella. El dolor se intensificó, como un ardor intenso. Antes de que nadie pudiera moverse, Samuel apareció de la nada, al parecer. Aléjate de ella, dijo con voz baja y cortante como una navaja. Se arrodilló junto a Elisa, ignorando los rostros atónitos a su alrededor, y la alzó suavemente en brazos. Ella intentó protestar, respirando con dificultad. Estoy bien. No, dijo él simplemente. No lo estás. La llevó en brazos hacia la noche, pasando la casa, hasta la pequeña cabaña donde vivía con su madre. La recostó en el catre, encendió la linterna y, sin decir palabra, se quitó los guantes. Con los dedos callosos, le subió la falda hasta la rodilla, examinando la hinchazón. Arrancó una tira de su camiseta y comenzó a vendarle la pierna, despacio y con cuidado. El silencio era denso, no vacío. Cuando terminó, la miró y le dijo, la próxima vez que te ponga la mano encima, me lo dices. Elisa parpadeó. ¿Por qué te importaría? Samuel no sonrió. Simplemente sostuvo su mirada un poco más de lo debido, porque alguien debía hacerlo. Silver Hollow, 1871, 1873. El espacio entre el silencio y la añoranza. Detrás de la vieja capilla había un árbol, un álamo temblón con el tronco torcido y un hueco en la base. La mayoría de la gente de Silver Hollow hacía tiempo que había dejado de ir a la iglesia, alegando que el techo tenía goteras y que el predicador bebía. Pero para Elisa y Samuel, la capilla se convirtió en algo completamente distinto, su santuario. Durante 2 años, dejaron cartas escondidas en el hueco del árbol,
trozos de pergamino doblados, tinta, a veces corrida, siempre sin firmar. Él escribía sobre los caballos, sobre el color del cielo matutino. Ella escribía sobre el sonido del arroyo cerca de su cabaña, sobre los sueños que apenas se atrevía a soñar. En cada carta la llamaba Lisa Dove. Nadie más la había llamado con un nombre tan dulce. Nunca hablaron de amor directamente. No se atrevían. Pero la verdad estaba ahí, en cada palabra cuidadosamente elegida. Samuel le enseñó a montar a caballo los tranquilos domingos, por los senderos que se escondían tras el rancho, lejos de miradas indiscretas. La ayudaba a subir, sin prisas, sin inmutarse al verla. Pierna de palo. Su paciencia era infinita. El equilibrio viene de las caderas, dijo una tarde, caminando junto al caballo. No necesitas dos piernas para dominar a una criatura. Solo corazón. De eso tenía de sobra. Cuando ella vaciló, él la sostuvo. Cuando ella dudaba, él se lo recordaba, no con discursos, sino con su presencia. Y cuando ella preguntó, medio en broma, ¿por qué haces todo esto? Respondió sin levantar la vista. Porque me gusta verte libre. Encontraron momentos en que el mundo les dio la espalda. Encuentros a la luz de la luna en el granero. Una mirada intercambiada durante la cena del domingo. Un fugaz roce de dedos al entregarle el café por la mañana. Pero el amor, incluso susurrado, no pasa desapercibido por mucho tiempo. Nathaniel Delany no era un hombre fácil de engañar. Notó los cambios en su hijo, las sonrisas tranquilas, los paseos tempranos, las llegadas tarde. Una noche, Samuel llegó a casa. Pasada la medianoche, con las botas embarradas y una pequeña mancha de tinta en el puño. Su padre lo estaba esperando. ¿Cómo se llama? Nathaniel preguntó sin preámbulos. Samuel no respondió. ¿Cómo se llama, muchacho? Silencio total. Eso fue suficiente. El latigazo cayó con fuerza. En el establo, donde nadie podía oír por encima del viento y los rebuznos de los caballos, Nathaniel Delany azotó a su hijo con un látigo de cuero trenzado destinado a sementales salvajes. Samuel no gritó, no dio explicaciones, no la nombró. Desde las sombras más allá del prado, Elisa lo observó todo. Había venido a traer una carta. Ella vio el primer golpe y luego el segundo. Se le cortó la respiración mientras retrocedía tambaleándose, con la mano sobre la boca y el corazón latiéndole con fuerza. Él nunca la vio allí. Corrió, cegada por las lágrimas, con la carta apretada en el puño. Al día siguiente, no dejó ninguna nota, pero ella encontró una sola pluma metida en el hueco del álamo temblón, blanca, suave, como la de una paloma. Lo guardaba debajo de la almohada. A partir de entonces, fueron aún más cuidadosos. Se acabaron las reuniones nocturnas, menos cartas, más silencio. Pero el amor no se desvaneció. Se hizo más profundo, silencioso y desafiante. Una verdad que ambos cargaban como una cicatriz oculta. Soportó su dolor sin amargura. Ella lo soportó con fuego silencioso. Y juntos aprendieron a esperar. Primavera de 1874. La tormenta que precede al juramento. El trato se cerró entre whisky y recuentos de ganado. No es amor, no es carácter, y ciertamente no es consentimiento, solo libros de contabilidad y legado. El alcalde Whitmore de Grafton tenía una hija llamada Abigail, una mujer de guantes de seda, perfume importado y una mirada que a menudo se detenía demasiado tiempo en su reflejo. No sentía ninguna simpatía por los ranchos, ni por el polvo, ni por los hombres que olían a caballos. Pero estaba dispuesta a cumplir con su deber siempre y cuando el precio fuera el adecuado y el altar grandioso. Mientras tanto, Nathaniel Delany lo tenía todo menos paz. Tierras que se extendían hasta el horizonte, cientos de cabezas de ganado, un apellido que abría puertas y un hijo que se negaba a cruzarlas. Para Nathaniel, este matrimonio era un negocio. Esto ataría el ganado de Delany a la vía férrea de Grafton.
Eso le permitiría tener a los bancos en su bolsillo y a los periódicos de su lado. Eso limpiaría la reputación de su hijo y borraría de su memoria a esa chica, la coja y de corazón testarudo, la que no encajaba. El acuerdo se redactó en una sola noche, una boda otoñal, grande, pública y lucrativa. Cuando Samuel lo oyó, no gritó. Al principio no. Él simplemente dijo, no. Nataniel parpadeó lentamente. No, no, repitió Samuel esta vez más alto. La tercera vez fue a puñetazos, golpeando la mesa del comedor y haciendo tintinear los cubiertos contra el cristal. No me caso por tierras. Nataniel no volvió a parpadear. No respondió a gritos. Su voz era suave, tranquila, casi quirúrgica. Te casas con ella, dijo. O limpio la casa. Lo decía en serio. Voy a matar a todos los hombres que alguna vez te hayan llamado amigo. Quemaré las cabañas que no estén a mi nombre. Y esa chica hizo una pausa, inclinándose hacia adelante. Se habrá ido antes del amanecer. Ya le he escrito a un hombre de Missouri. Allí se llevan los rotos. Trabajo de lavandería. Quizás incluso enseñarle a bajar la mirada. A Samuel se le cortó la respiración y apretó los puños con más fuerza. Ella no es ganado, gruñó. No, dijo Nataniel. Ella es peor. Ella estorba. El silencio que siguió no fue paz. Era la guerra la que cobraba vida. Samuel se quedó de pie sin decir palabra y se marchó. Se adentró directamente en la tormenta. Puños metidos en su abrigo. El viento le azotaba como las palabras de su padre. Los relámpagos danzaban sobre las llanuras. La lluvia azotó la tierra como un juicio. No regresó hasta el anochecer. En su cabaña, Elisa cosía sentada a la luz de las velas. Su madre dormía cerca, respirando suave y lentamente. Las manos de Elisa temblaban más que la llama. No había comido. Había oído suficientes susurros como para saber que algo estaba sucediendo. El frío que sentía hasta los huesos no se debía solo a la estación del año. Luego, un golpe, suave, deliberado. Abrió la puerta y allí estaba él, empapado, temblando, con la mandíbula magullada y rígida. En una mano, una cuerda enrollada. En la otra, un anillo hecho de cordel. No tengo diamantes, dijo con la voz desgarrada por el viento y la furia. Pero tengo esto y mi nombre. Y un caballo ensillado y listo. Elisa se quedó mirando fijamente. Dio un paso más hacia adelante. Jamás te pediría que te postularas si pensara que te mereces menos. Pero no permitiré que cambien mi vida por tierras, y desde luego no permitiré que te traten como ganado. Su voz se quebró entonces, no por debilidad, sino por el peso. Si dices que sí, te elegiré por encima del dinero, por encima de la familia, por encima de todo. Intellón. Por un instante, el trueno llenó el silencio entre ellos. Entonces se hizo a un lado. Entró. Tomó el cordel entre sus manos y lo deslizó por su dedo. Encajaba a duras penas, pero la promesa que contenía, esa sí encajaba a la perfección. De vuelta en la capilla de madera donde celebraron su boda, después de los susurros, las escaleras y el peso de cada palabra cruel, Samuel alzó a Elisa en brazos y la declaró su esposa ante todo el pueblo. Entonces, con delicadeza, la sentó en el primer banco, el reservado para las novias, justo debajo del púlpito, donde el predicador permanecía de pie, aferrado a su Biblia gastada con manos temblorosas. La pierna de madera de Elisa descansaba de forma extraña bajo su vestido de muselina blanca, y aún sostenía su ramo con ambas manos. Su pecho subía y bajaba con una fuerza silenciosa, sus ojos fijos únicamente en el hombre que estaba de pie a su lado. Samuel permaneció de pie, inquebrantable. El predicador se aclaró la garganta. ¿Comenzamos la ceremonia? Samuel asintió firmemente. Un murmullo ahogado recorrió los bancos. Un hombre susurró, «Esto es una locura». Pero nadie se atrevió a hablar más alto que eso. Cuando el predicador alzó su Biblia, justo cuando abrió la boca para comenzar,
la tierra misma pareció responder. El sonido de cascos al galope resonaba a lo lejos, agudo, rítmico, atronador. Luego llegaron las botas sobre la madera. 6 hombres con chalecos manchados de polvo y pistolas enfundadas empujaron las puertas de la capilla. Detrás de ellos venía Nathaniel Delany, alto y de rostro impasible, enmarcado por la luz agonizante de la tarde. La multitud se puso tensa. Samuel no se inmutó. La mano de Elisa encontró la suya de nuevo, y él la apretó con fuerza. Los ojos de Nathaniel recorrieron la habitación. No habló, no hacía falta. Su mirada se posó en Elisa, vestida de blanco en el altar, y el desprecio en su silencio fue ensordecedor. El predicador tartamudeó: «Debo continuar». Samuel miró al frente. «Léelo». El predicador tragó saliva con dificultad y alzó la voz. «Por el poder que me confiere el territorio de Wyoming, y en presencia de Dios, los declaro marido y mujer». El aire cambió. Samuel se volvió hacia Elisa. «Ahora eres mía», yace una paloma. Se inclinó, le dio un beso en la frente y luego la alzó en brazos una vez más. Juntos, caminaron hacia el altar, no con desafío esta vez, sino con reverencia. Las puertas de la capilla se abrieron de par en par y la luz del sol inundó el suelo de madera con un brillo dorado. La multitud se apartó en silencio cuando Samuel salió, y el velo de Elisa ondeó al viento. Pero antes de que pudieran cruzar el umbral, 6 hombres armados les bloquearon el paso en las escaleras de la iglesia. Samuel se detuvo, con la mandíbula tensa. Él depositó suavemente a Elisa sobre la piedra superior, y ella agarró sus manos a su manga. «Quédate aquí», dijo en voz baja. «Necesito un minuto». Entonces se volvió para encararlos. El primer hombre se abalanzó. Samuel lo sorprendió con un rápido codazo en las costillas. Otro se desvió mucho. Samuel se agachó y le propinó un puñetazo en el estómago. Un tercero llegó rápidamente. Samuel giró sobre sí mismo y lo derribó con una patada en el pecho. 3 menos. Pero había más. Otros 2 lo agarraron por detrás, sujetándole los brazos. Siguió una lluvia de puños. Duro, despiadado. La sangre salpicó la camisa de Samuel. Su sombrero salió volando. Gimió, pero no se cayó. Elisa gritó su nombre. Intentó bajar corriendo los escalones, arrastrando su pierna de madera, pero uno de los hombres la detuvo. Samuel forcejeó, logrando liberarse el tiempo suficiente para derribar a otro hombre con un salvaje gancho de derecha. Pero estaba cansado, sangrando, rodeado. Cayó de rodillas, luego se puso de pie de nuevo, tambaleándose y respirando con dificultad. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Y fue entonces cuando Nathaniel Delany dio un paso al frente. Observó a su hijo, maltratado, magullado, desafiante. Samuel permaneció de pie, con los puños apretados, protegiendo a la mujer que su padre había intentado borrar del mapa. La expresión de Nathaniel no cambió, pero algo brilló en su mirada. Luego, con un simple gesto de asentimiento, dijo: «Basta». La paliza cesó. Los vaqueros se quedaron paralizados y luego retrocedieron. Nathaniel se giró sin decir palabra. Montó a caballo y se alejó hacia el horizonte, dejando tras de sí un rastro de silencio. Elisa se liberó y cojeó hasta el lado de Samuel. Sus rodillas se dieron contra las de ella mientras ella se agachaba y lo abrazaba. Intentó sonreír a pesar de la sangre. «Te dije que solo necesitaba un minuto». Ella rió entre lágrimas, abrazándolo con más fuerza. No hubo vítores, ni victoria, solo 2 almas que no tenían nada más que la una a la otra. La colina más allá de Silver Hollow, principios del verano de 1874. Los brazos de Elisa se aferraron con fuerza a Samuel mientras su caballo los alejaba de Silver Hollow, lejos de la sangre, del juicio, del nombre de Delany. El viento desgarró su velo al soltarse, atrapándolo con la brisa como un fantasma abandonado. El sol se ocultó tras las colinas,
tiñendo el cielo de naranja y oro mientras los dos amantes desaparecían tras la cresta. Para cuando llegaron a la pequeña cabaña enclavada bajo el acantilado, Samuel apenas estaba consciente. El lugar había sido antaño un refugio de tramperos, abandonado hacía mucho tiempo. Durante semanas de noches robadas, la habían fregado a fondo, remendado los agujeros y colocado paja para hacer camas. No era mucho, pero era suyo. Samuel se deslizó de la silla de montar con la ayuda de Elisa, cayendo casi en sus brazos. Apretó los dientes, ignorando el dolor en su pierna de madera, y lo arrastró adentro. Su cuerpo era pesado, entumecido por la pérdida de sangre, pero su corazón latía más fuerte que el dolor. Dentro, encendió la lámpara de aceite con manos temblorosas. Lo acostó en la cama, un armazón de ramas de cedro y una vieja manta de lana. Su camisa estaba hecha jirones, empapada de sangre. Lo retiró con cuidado, dejando al descubierto moretones que se oscurecían en sus costillas y cortes en su hombro. Samuel, susurró, apartándole el pelo de la cara. Eres una hermosa y terca tonta. Se movía como una sombra por la habitación, hirviendo agua, mezclando hierbas, arrancando tiras de una sábana vieja. Su cojera empeoraba con el paso de las horas, pero ella no descansaba. Durante toda la noche, el viento hizo vibrar las contraventanas. La lluvia repiqueteaba suavemente sobre el tejado. La cabaña olía a resina de pino y hierro. No se movió. Elisa se sentó a su lado, secándole el sudor de la frente, cambiándole los vendajes y susurrándole palabras que nunca antes se había atrevido a pronunciar. Ahora estás a salvo. Estamos a salvo. Ya no hay que esconderse. La vela se consumió casi por completo, derritiendo la cera sobre la mesa. Mientras Dawn pintaba el cielo de un lila pálido, Samuel finalmente se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, borrosos y confusos, y luego se enfocaron en ella. Se había quedado dormida a su lado, con el torso extendido sobre el borde de la cama y una mano aún aferrada con fuerza a la de él. Él sonrió. Ella no se despertó, todavía no, pero sus dedos se estremecieron ligeramente en su agarre. Cuando abrió los ojos y lo vio mirándola, ninguno de los dos dijo una palabra. No era necesario. Pasaron las semanas. Los moretones desaparecieron. Las cicatrices sanaron. Samuel cojeaba menos con cada amanecer. Reparó cercas, cortó leña y reconstruyó el establo detrás de su cabaña con sus propias manos. Elisa plantó hierbas y flores silvestres a lo largo del sendero. Construyó un tendedero con postes de una vieja cerca. Su risa resonaba ahora con más frecuencia, ligera y genuina, extendiéndose por las colinas. En las cálidas noches se sentaban juntos en el porche, con la cabeza de ella apoyada en el hombro de él, mirando pasar las nubes. Una tarde, salió descalza al jardín, y su bota de madera se hundió en la tierra húmeda. Ella rió a carcajadas, con los brazos extendidos, el cabello suelto y ondeando al viento. Samuel permanecía de pie junto a la cerca, observándola, con un martillo en una mano y paz en sus ojos. No tenían dinero, ni rastro de su apellido, pero habían construido algo más fuerte que la tierra o los títulos. Habían construido la libertad. Y en aquel valle silencioso bajo el cielo, el amor echó raíces en la tierra como algo sagrado. La colina más allá de Silver Hollow, principios del invierno de 1874. La escarcha se aferraba a las esquinas del cristal de la ventana, convirtiendo el vidrio en encaje. Afuera, el campo dormía bajo un fino manto de nieve. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba suavemente, y Elisa removía una tetera mientras el viento susurraba entre los árboles. Llamaron a la puerta. No fue un golpe seco, ni urgente, solo un ligero toque, como si el aire mismo tuviera algo que ofrecer. Abrió la puerta y no encontró a nadie, solo un pequeño paquete envuelto en tela gastada y atado con una tira de cuero. Sin nombre, sin sello, solo un peso que se sentía más pesado de lo que debería. Ella lo trajo adentro.
Samuel levantó la vista de la silla donde estaba tallando un pomo de silla de montar de madera. Su cuerpo aún se está recuperando, pero ya está fuerte de nuevo. Elisa desató la tela. Dentro había una pequeña bolsa de cuero. La abrió lentamente, con un nudo en la garganta. Una insignia metálica se deslizó en su palma. El antiguo emblema del rancho de Lani, la plata opaca por el tiempo, sus letras aún nítidas. Doctor. Debajo, un trozo de papel doblado. Lo abrió, con las manos temblando. Un hombre no se mide por la tierra que posee, sino por el amor que protege. Cuídense los unos a los otros. NDN de nada más, ni disculpas, ni peticiones, solo reconocimiento. Ella no habló. Simplemente me acerqué a Samuel y le puse la carta en la mano. Él lo leyó. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Luego asintió en silencio. Nunca hablaron de regresar. Silver Hollow ya no les quedaba nada. Ya no. Y, sin embargo, algo en el viento había cambiado. Algo antiguo se había asentado. La primavera llegó tarde a las colinas. Pero cuando lo hizo, floreció con algo más que flores. Elisa convirtió la sala delantera de la cabaña en una escuela. A mediados de temporada, 12 niños estaban sentados con las piernas cruzadas sobre alfombras tejidas a mano, aprendiendo a leer, a contar, a escribir sus nombres sin vergüenza. Algunos eran hijos de agricultores. Otros nacieron del silencio o de la nada. Todos eran bienvenidos. Samuel construyó un nuevo granero y empezó a contratar trabajadores. No los fuertes ni los temidos, sino los olvidados. Viudas, vagabundos, un joven comanche que había sido expulsado por unos rancheros. Trabajaron la tierra con las manos desnudas y con todo el corazón. Nadie pidió información sobre los antecedentes. Todos se ganaron su sustento. Por las tardes, los niños jugaban afuera, persiguiendo gallinas, persiguiendo la luz del sol, persiguiendo historias. Un día como ese, Elisa estaba sentada en el porche con un libro en el regazo y una taza de sidra caliente en las manos. Un niño, tal vez de 6 años, se detuvo a sus pies, con el pelo revuelto y las mejillas sonrojadas por el juego. Señorita Elisa, dijo, ladeando la cabeza. ¿Por qué la llevó su esposo en brazos en la boda? Ella alzó la vista. Al otro lado del campo, Samuel remendaba la cerca, con las mangas de la camisa arremangadas y un martillo en la mano. Estaba de espaldas, pero ella lo sentía firme como siempre. Sonrió. Suave, seguro, porque vio un corazón que valía la pena cargar. Dijo, dejando el libro a un lado. Luego miró al niño, con voz dulce como la brisa. Y ese tipo de amor nunca cojea. El niño sonrió y salió corriendo, su risa siguiéndolo como la luz del sol. Elisa observó un instante más, luego se levantó, adentrándose en el ocaso. Su pierna de madera se hundía en la tierra blanda con cada paso, un sonido que ya no ocultaba. Samuel se giró. Sus miradas se cruzaron. Él sonrió. Un destello fugaz, silencioso y pleno. Como el viento, como el tiempo, como un hombre que había luchado contra el mundo por amor. La colina se bañó en luz dorada al atardecer, alargando su sombra sobre la tierra que ahora llamaban hogar. No ricos, no famosos, pero libres, y finalmente completos. Y así fue como un vaquero maltratado y una chica con una pierna de palo construyeron algo más fuerte que cualquier nombre, cualquier rancho o cualquier legado. Construyeron una vida cosida con cicatrices, arraigada en la verdad y sostenida por el amor. No todas las historias del salvaje oeste terminan en tiroteos ni en oro. Algunas terminan en una cabaña tranquila, una carta de un hombre transformado y un amor que nunca se rinde. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir, recordar o creer, dale al botón de me gusta, déjanos un comentario, y sobre todo, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Tenemos más relatos desgarradores y conmovedores de amor prohibido, lealtad inquebrantable y segundas oportunidades en la indómita frontera americana. Cuéntanos qué parte te rompió o te sanó.
Y no olvides activar las notificaciones. No querrás perderte el próximo viaje. Hasta entonces, donde las balas fallaron, pero los corazones no.